Chapultepec no es solo un parque, es el corazón verde de la Ciudad de México, un lugar donde la historia, la naturaleza y la cultura se encuentran. ¿Vives en la Ciudad de México o vienes de visita y no sabes por dónde empezar? Quédate porque hoy te voy a mostrar los mejores rincones del bosque de Chapultepec, museos, monumentos, espacios naturales y actividades para todas las edades. Te voy a dar precios, horarios y tips prácticos para que disfrutes tu recorrido sin perder el tiempo ni gastar de más. Soy Eva Laura y te invito a descubrir conmigo cómo aprovechar al máximo tu visita al bosque de Chapultepec. Antes de recorrerlo, descubramos su historia. Su nombre viene del náhuatl, Chapulín y Tepetl, el cerro del Chapulín, símbolo de vida y resistencia. Desde el periodo preclásico, antes del 200 después de Cristo, las orillas del lago de Texcoco guardaron entierros y vasijas de los primeros pobladores. En 1280 los mexicas se asentaron aquí, aunque fueron expulsados por los tecpanecas. Tras fundar México Tenochtitlan en 1325, Chapultepec se convirtió en su fuente de agua. En el siglo XV, el rey poeta Nezahualcóyotl mandó cercar el bosque, plantar ahuehuetes y construir un palacio, y en 1466 Moctezuma ordenó levantar el acueducto que abasteció a la gran capital. Con la conquista, Hernán Cortés se reservó estas tierras, pero en 1530 el emperador Carlos V decretó que el bosque y sus manantiales fueran propiedad de la Ciudad de México. En 1785 el virrey Bernardo de Gálvez inició la construcción del castillo de Chapultepec. En el siglo XIX Chapultepec fue escenario de guerra y memoria. En 1847, los cadetes del Colegio Militar defendieron el castillo frente a la invasión estadounidense, episodio que dio origen a la historia de los niños héroes. Más tarde, durante el Porfiriato, se trazaron calzadas inspiradas en el bosque de Bolonia y se creó el lago artificial. Hoy, cada museo, sendero y monumento es un diálogo entre naturaleza y cultura, que hacen de Chapultepec el corazón vivo de la Ciudad de México. Ahora que conocemos la historia de Chapultepec, es momento de recorrer sus 4 secciones y descubrir qué ofrecen hoy a los visitantes. La Puerta de los Leones, inaugurada en 1921, es la entrada principal al bosque de Chapultepec, ubicada en Paseo de la Reforma 132. Los imponentes leones de bronce fueron esculpidos por un artista francés, originalmente destinados al Palacio Legislativo por encargo de Porfirio Díaz. Sin embargo, aquel proyecto nunca se concretó. La obra quedó inconclusa debido al movimiento revolucionario que se levantó en su contra. El edificio inconcluso terminó convirtiéndose en el actual monumento a la Revolución, y las esculturas de los leones fueron trasladadas a Chapultepec, donde desde 1921 custodian la entrada como guardianes simbólicos del bosque. Justo debajo, en la reja central, destaca una águila dorada con las alas extendidas, evocando el escudo nacional y reforzando el carácter patriótico de este acceso monumental. Frente a la Puerta de los Leones se alzan 3 icónicos de la arquitectura moderna: la Torre BBVA, la Torre Mayor y la Estela de Luz. Este contraste marca el paso de la ciudad moderna hacia el corazón verde e histórico de Chapultepec. Al cruzar la Puerta de los Leones nos recibe la calzada Juventud Heroica, construida en 1967 para rendir homenaje a los niños héroes de Chapultepec. Este camino no solo conecta con el altar a la patria, también se ha convertido en un espacio vivo. Aquí el ambiente cambia, el ruido de la ciudad disminuye, el aire se siente más fresco, los pájaros acompañan con su canto y la gente disfruta caminando, corriendo o pedaleando en bicicleta. Y es importante mencionar que desde aquí mismo inicia el recorrido por la primera sección del bosque, el corazón histórico y cultural de Chapultepec. Más adelante encontramos un corredor cultural. En él se presentan exposiciones de arte contemporáneo, fotografía y proyectos sobre biodiversidad. Lo fascinante es que nunca es igual. Cada visita ofrece una nueva exposición. Es un espacio que invita a detenerse, observar y descubrir cómo el arte dialoga con la naturaleza del bosque. Aquí se alza un monumento que no solo es piedra y mármol, sino un eco eterno de valentía. El altar a la patria, conocido como el monumento a los niños héroes. 6 jóvenes cadetes, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, quedaron inmortalizados por su sacrificio en la batalla de Chapultepec, aquel 13 de septiembre en 1847, cuando defendieron con honor la soberanía de un país herido por la invasión estadounidense. Tenían apenas entre 13 y 19 años, pero su entrega los convirtió en símbolos eternos de lealtad y coraje. El monumento, inaugurado en 19
1952 y diseñado por Enrique Aragón junto al escultor Ernesto Tamariz, se levanta en mármol de Carrara como un semicírculo de 6 columnas que resguardan las urnas de los cadetes. En el centro descansa también el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, otro héroe de aquella época. Entre las leyendas, la más conmovedora es la de Juan Escutia, quien según la tradición se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó desde lo alto del castillo para impedir que cayera en manos enemigas. Ese gesto real o mítico se convirtió en símbolo de amor absoluto a la patria. Justo a la derecha del monumento está el Museo de Arte Moderno. Vamos para allá. El Museo de Arte Moderno alberga lo mejor del arte mexicano del siglo XX y contemporáneo. Puedes llegar fácilmente en transporte público. Si vienes en metro, bájate en la estación Chapultepec, línea 1 o Auditorio, línea 7. Si vienes en Metrobús, la estación más cercana es Gandhi, línea 7. Si vienes en metro, debes de caminar una cuadra. Si vienes en Metrobús, solo tienes que cruzar la calle porque está justo enfrente. El museo cuenta con estacionamiento que tiene un precio de 15 pesos la hora. El museo abre sus puertas de martes a domingo de 10:15 a 5:45 de la tarde con entrada general a 95 pesos. Los domingos la entrada es libre para todos y la entrada es gratuita todos los días para estudiantes, maestros, personas mayores y personas con discapacidad con credencial vigente. Cuenta con servicio de paquetería y disponibilidad de silla de ruedas. El Museo de Arte Moderno es un lugar imprescindible para los amantes del arte. Su colección muestra la diversidad del arte moderno en México, desde la Escuela Mexicana de Pintura y artistas de la primera mitad del siglo XX hasta obras de los años 60, 70 y 80. ¿Alguna vez te has preguntado qué aroma tiene una obra de arte? En esta sala, algunas obras vienen acompañadas de un aroma creado para ellas, gracias a la colaboración con el Museo del Perfume. Si te enamoras de los olores y quieres seguir explorando este mundo, te invito a ver mi video del recorrido por el Museo del Perfume. El museo abrió sus puertas el 20 de septiembre de 1964, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Su primera programación incluyó exposiciones importantes, como la de Rufino Tamayo y la muestra de pintura contemporánea surgida del muralismo. Entre sus más de 3.000 piezas destacan Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Remedios Varo. Desde su inauguración, ha sido consolidado como un referente del arte moderno, la escultura y las nuevas tendencias artísticas en México y Latinoamérica, combinando patrimonio, innovación y accesibilidad. Las dos Fridas, creada en 1939, es una de las obras más icónicas de Frida Kahlo. En ella, la artista muestra su dualidad emocional y cultural, una Frida vestida de manera europea y otra con traje tradicional mexicana, unidas por un corazón expuesto que refleja su dolor y su búsqueda de identidad tras su separación de Diego Rivera. De la misma manera, Diego mostraba su amor por Frida retratándola en sus murales, como en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera. Yo ya recorrí este museo y te invito a ver el video para descubrir su historia y arte. Cuando hablamos de arte moderno en México, no solo nos referimos a pinturas o esculturas, hablamos de una forma de expresar nuestra identidad, nuestra historia y nuestras emociones a través de colores, formas y conceptos innovadores. Después de la Revolución Mexicana, los artistas comenzaron a buscar un lenguaje propio que rompiera con lo tradicional y reflejara la riqueza cultural de nuestro país. El arte moderno mexicano captura la esencia de nuestra sociedad, la mezcla de lo indígena y lo europeo, la lucha social y los sueños de un México en transformación. No solo son arte, son ventanas que nos permiten entender nuestra historia, nuestros desafíos y nuestra creatividad. Visitar este museo es sumergirse en un diálogo constante entre el pasado y el presente. Cada obra nos invita a reflexionar y a conectar con la identidad que nos define como nación. Es un recordatorio de que el arte no solo decora espacios, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo. En esta sala, 41 obras cuentan la historia de la escultura en México, de la búsqueda de una identidad nacional y vanguardia del siglo XX. La abstracción y las propuestas actuales desafían los límites de lo escultórico, desde 1927 hasta hoy. Toma un descanso y siéntate en estas cómodas sillas. Admira la estructura del edificio y disfruta del momento.
Para continuar con el recorrido, sube por las escaleras. Las personas en silla de ruedas utilizan el elevador. La arquitectura es obra de Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, quienes crearon un edificio abierto, orgánico e integrado al bosque de Chapultepec. Sus alas curvas permiten un recorrido continuo y dinámico, mientras que las 5 cúpulas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y la fachada acristalada aprovechan la luz natural, integrando arte, arquitectura y paisaje en un solo espacio. Antes de llegar aquí, cada una de estas pinturas vivió muchas vidas. El primer trazo en un papel, colores mezclados una y otra vez, hasta encontrar el tono perfecto, días de pausa y semanas de paciencia. Algunos artistas trabajan por capas, dejando que cada una seque antes de continuar. Otros pintan de un impulso, pero solo después de años aprendiendo a controlar cada pincelada. Si te acercas, podrás observar las capas finas que dejan ver el dibujo original, pero detrás de cada obra hay horas de duda, de corrección, de diálogo silencioso entre el artista y su lienzo. Y si quieres seguir impresionándote con más pinturas y obras maestras, el Museo Nacional de Arte, que ya recorrí, te espera con salas que guardan verdaderos tesoros. Ahora nos dirigimos al Jardín Escultórico, un lugar al aire libre donde el arte se mezcla con la naturaleza. Aquí se pueden admirar 84 esculturas de algunos de los artistas más importantes de México y América Latina de los siglos XX y XXI. Las primeras obras llegaron en los Bienales Nacionales de Escultura del Limbal en los años 70. Y con el tiempo, gracias a las donaciones, se sumaron piezas de diversos artistas. Hoy, este jardín es un lugar para caminar, sorprenderse y disfrutar de la diversidad, estilos, técnicas y materiales, desde esculturas con un enfoque nacionalista hasta obras abstractas. El Jardín Escultórico cuenta con recorridos portátiles, señalización en braille y material en lectura fácil, ofreciendo una experiencia más inclusiva y accesible para todos los visitantes. Al salir del Museo de Arte Moderno, avancemos hacia el costado izquierdo del Altar a la Patria. Llegaremos justo al Museo de Sitio, que actualmente está inactivo, y enfrente se encuentra el Trenecito, que tiene capacidad para 58 personas y cuenta con espacio para silla de ruedas. Cada recorrido sale cada 45 minutos desde la estación principal, ubicada frente al Museo de Sitio. El Trenecito tiene 3 estaciones: Museo de Sitio, donde inicia el recorrido y se encuentra la taquilla, Los Pinos y la Fuente de las Ranas. Si decides bajarte en alguna de ellas, no podrás volver a subir sin pagar nuevamente. Puedes comprar tus boletos en 3 puntos: Museo de Sitio, Los Pinos y la Fuente de las Ranas. El costo es de 40 pesos por persona y solo se acepta pago en efectivo. Conserva tu boleto durante todo el recorrido. La ruta te lleva a conocer los 15 lugares icónicos de la primera sección del bosque. Para disfrutar del recorrido, llega 10 minutos antes de partir. El personal asignará tu lugar. No se permite subir con comida, mascotas ni carriolas. Los menores deben ir acompañados por un adulto, y durante el trayecto permanece sentado, no saques las manos o pies y no abordes ni desciendas con el tren en movimiento. El edificio neoclásico del Museo de Sitio, construido en 1880, alguna vez fue la entrada principal al antiguo colegio militar. Desde tiempos prehispánicos, este punto fue el acceso al Cerro Sagrado del Chapulín, lo que lo convierte en un lugar fascinante que conecta el pasado con el presente. A unos pasos encontramos al joven David, personaje bíblico que con solo una piedra venció al gigante Goliat. Esta escultura de mármol, símbolo de astucia y valentía, fue traída por Porfirio Díaz desde la Academia de San Carlos. Seguimos hacia la Quinta Colorada, una elegante casa de estilo francés que fue hogar del guardabosque. En 1985 se añadió un auditorio para 100 personas, un salón para exposiciones y eventos, donde se impartían cursos, talleres gratuitos y actividades culturales. Actualmente se encuentra cerrado. Llegamos a los Baños de Moctezuma,
Se dice que en el fondo de los baños había un gran tesoro, así que muchos se dedicaron a escarbar, pero nunca lo encontraron, ya que el verdadero tesoro era el agua. Estos depósitos abastecieron a la ciudad en tiempos prehispánicos y después a la Nueva España. Se cuenta que en esta alberca se conservó una colección de peces y aquí mismo se bañaron Hernán Cortés, la Malinche, la emperatriz Carlota y su esposo, el emperador Maximiliano. Ya que hablamos de estos personajes, hagamos una pausa para hablar y conocer el castillo de Chapultepec. En lo alto del cerro del Chapulín se alza el único castillo monárquico de América. A lo largo de más de 2 siglos, sus muros han sido residencia imperial, colegio militar, observatorio astronómico y finalmente museo nacional. Aquí convivieron emperadores y presidentes, cadetes y científicos, artistas y visitantes que dejaron huella en la historia de México. Sus salones, jardines y terrazas no solo son testimonio arquitectónico, son un espejo de las distintas etapas de nuestra nación. Bienvenidos al castillo de Chapultepec, un lugar donde el pasado y el presente dialogan frente al corazón de la Ciudad de México. Para llegar a este museo, toma el Metrobús línea 7 y bájate en la estación Gandhi, o también puedes tomar el metro línea 1 y bájate en la estación Chapultepec. Ya sea en Metrobús o en metro, una vez que llegues al bosque, deberás seguir los señalamientos que llevan al Museo Nacional de Historia o Castillo de Chapultepec. Encontrarás una rampa que sube por el cerro. Los estacionamientos más cercanos son los del Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Puedes visitarlo de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general cuesta 100 pesos, pero es gratuita para personas nacionales mayores de 60 años con credencial de INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidad, profesores y estudiantes con credencial vigente. Los domingos, la entrada es gratuita para nacionales y extranjeros residentes en México. El museo cuenta con servicios de accesibilidad, incluyendo sillas de ruedas, elevadores y rampas. Mochilas y bultos grandes se quedan en los lockers, los cuales tienen un costo de 5 pesos. Junto a los lockers, del lado izquierdo está el elevador para uso exclusivo de personas con discapacidad. El Cerro de Chapultepec, cuyo nombre en náhuatl significa Cerro del Chapulín, fue un espacio sagrado para los pueblos originarios. Aquí se realizaban rituales, se enterraban gobernantes y se contemplaba el Valle de México como si fuera un códice vivo. Si decides subirlo a buen paso, el trayecto hasta el castillo toma aproximadamente 30 minutos. Unos metros antes del castillo encontrarás el acceso a la Galería de Historia. El Museo del Caracol, también conocido como la Galería de Historia, fue inaugurado el 21 de noviembre de 1960, diseñado por el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Su estructura en espiral simula un caracol marino, y desde su origen su misión ha sido clara: enseñar la historia moderna de México de forma visual, didáctica y atractiva. Puedes visitarlo de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada cuesta 95 pesos, pero los domingos es gratuita. Además, si eres maestro, estudiante, menor a 13 años o cuentas con credencial de INAPAM, entras gratis cualquier día. Este museo fue pensado como un libro abierto. En lugar de exhibir colecciones tradicionales, aquí la historia se vive a través de dioramas, maquetas, figuras de barro, iluminación, sonido y escenas envolventes que te hacen sentir dentro del pasado. Está dividido en 3 grandes etapas: la independencia, la república y la revolución, distribuidas en 12 salas temáticas que recorres descendiendo en espiral. Todo inicia con los últimos años del virreinato, un periodo marcado por grandes tensiones sociales. La sociedad estaba dividida: españoles peninsulares con todos los privilegios, criollos discriminados, indígenas y castas. Los criollos comenzaron a desarrollar un fuerte sentido de identidad, influenciados por las ideas de la Ilustración. El siglo XVIII fue clave. Con las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas y la llegada de nuevas ideas desde Europa, se sembró el deseo de autonomía. La crisis en España en 1808, cuando Napoleón impulsó a su hermano como rey, dejó al imperio sin monarca legítimo. Eso motivó la idea de formar juntas de gobierno en América, pero fueron rechazadas. Así estallaron las conspiraciones. La insurrección, originalmente planeada para el 29 de septiembre de 1810, se adelantó al 16 de septiembre tras ser descubierta. Hidalgo, avisado por Allende, dio el famoso grito de Dolores, portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Lideró a miles de campesinos en una lucha que apenas comenzaba. Morelos tomó el liderazgo tras la muerte de Hidalgo, organizó el Congreso de Anáhuac, presentó los sentimientos de la nación y fue pieza clave en el sitio de Cuautla.
Finalmente, el pacto entre Iturbide y Guerrero consolidó la independencia en 1821. Iturbide fue coronado emperador, pero pronto cayó. La nueva nación comenzaba su camino como república. Tras la caída de Iturbide se instauró una república federal con Guadalupe Victoria como primer presidente. Sin embargo, el país enfrentó inestabilidad política, divisiones internas y la invasión de Estados Unidos. En 1847, durante la invasión estadounidense, los niños héroes defendieron con valentía el castillo de Chapultepec, símbolo de patriotismo. Liberales y conservadores se enfrentaron por el modelo de nación. Benito Juárez y los liberales defendieron la Constitución de 1857 y lucharon contra la intervención francesa. En 1864, Maximiliano de Habsburgo llegó como emperador con apoyo francés y usó el castillo de Chapultepec como residencia. Su imperio terminó en 1867 con su captura y ejecución. Aquí se revive la batalla de Puebla de 1862, donde Ignacio Zaragoza y su ejército vencieron al poderoso ejército francés. Durante el Porfiriato se modernizó el país, trenes, industria y nuevas tecnologías, pero también fue una época de represión. Las huelgas de Cananea y Río Blanco muestran el descontento de los trabajadores y los abusos del régimen. La revolución inició con el llamado de Madero a no reelegir a Porfirio Díaz. Se muestra la escena trágica, el asesinato de Madero y la lucha por la justicia social liderada por Zapata, Villa y otros. Se abordan las distintas etapas del conflicto armado y las aspiraciones de cambio. El recorrido concluye con un homenaje a la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza. Este documento histórico marcó un antes y un después en la vida del país, al establecer derechos laborales, la educación laica y gratuita y las reformas agrarias. En esta última sala exhibe elementos representativos de la identidad mexicana. Cuenta con una copia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por fin llegamos al impresionante castillo de Chapultepec. Empezamos nuestro recorrido en la planta baja del castillo, donde se presenta una línea del tiempo sobre los grandes momentos de la historia de México. Iniciamos con la sala Dos Continentes Aislados, continuamos hacia la sala del Reino de la Nueva España, nos dirigimos a la sala de la Guerra de Independencia, avanzamos hacia la sala de la Joven Nación. La siguiente sala nos muestra la modernidad de México. Proseguimos con la sala del siglo XX. Después de recorrer esta parte histórica, subiremos a la planta alta del Alcázar para conocer la sala Historia de la Vida Privada y Cotidiana. Avanzamos hacia el Salón de Malaquitas y Salón de los Virreyes. Seguimos con el Jardín y la Torre de Alcázar. Descendemos nuevamente hacia la planta baja para recorrer el Jardín de la Pérgola. Llegamos al Salón de los Carruajes y cerramos nuestro recorrido en los espacios más personales del Alcázar. El castillo de Chapultepec no nació siendo museo. A lo largo de más de 2 siglos ha pasado por etapas que lo han transformado, y en cada una ha contado una parte distinta de la historia de México. Todo comenzó en 1783, cuando el virrey Matías de Gálvez ordenó construir una casa de descanso sobre este cerro sagrado. La construcción, supervisada por Vanvitelli, se realizó utilizando piedra chiluca, maderas finas, y fue llevada a cabo por artesanos y presos que fueron obligados a trabajar en la obra. Este proyecto fue financiado por corridas de toros en la Plaza Mayor. El edificio fue ampliado por su hijo Bernardo. Desde el principio, el castillo fue símbolo de poder y privilegio. Su ubicación no era casual. El cerro ya era considerado sagrado desde tiempos prehispánicos, pero en 1819 un temblor lo dejó en ruinas. Y fue hasta 1843 cuando el castillo renació como colegio militar. Sus muros se llenaron de cadetes, disciplina y símbolos como el caballero alto y las bacantes pompeyanas. En 1847, durante la invasión de Estados Unidos, el castillo fue testigo de una de las batallas más emblemáticas, la de Chapultepec. Los niños héroes entregaron su vida, convirtiéndose en símbolo de valentía y memoria nacional. Los cadetes no solo se entrenaban, vivían rodeados de emblemas que les recordaban el deber y el honor. Uno de ellos, Miguel Miramón, más tarde se convertiría en el primer presidente en habitar el castillo. Posteriormente, el castillo se transformó en palacio. Maximiliano y Carlota lo remodelaron con jardines, rampas imperiales y mobiliario
mobiliario europeo. Trajeron arte, arquitectura neoclásica, pinturas de Santiago Rebull y conectaron el castillo con el Paseo del Emperador, hoy Paseo de la Reforma. Carlota impulsó la creación de espacios íntimos y culturales, como salas de lectura, salones de música, que más adelante recorreremos. El castillo se convirtió en residencia imperial con fiestas y costumbres de la corte, mientras que el país vivía tiempos difíciles. Aunque duró poco, el Segundo Imperio dejó su marca, hasta en los tapices decorados con escudos reales. Después del fin del imperio, el castillo cambió de rumbo. En 1878, Vicente Riva Palacio impulsó la creación de un observatorio en la azotea. Tenía una cúpula de acero y madera, biblioteca y telégrafo. Además de estudiar las estrellas, el observatorio también registraba el clima, ayudando a mejorar la infraestructura del país. Posteriormente, Porfirio Díaz lo convirtió en residencia presidencial. Su esposa lo decoró al estilo francés y mandó construir los vitrales que más adelante analizaremos. Aquí se instalaron los primeros elevadores, hidráulico y eléctrico, y se hizo la primera llamada telefónica del país. Incluso hubo boliche y cine. Sí, el primer cine mexicano, en 1896. Esta etapa narraba una visión de México como nación moderna, productiva y conectada con Europa. Con la revolución, a partir de 1911, el castillo dejó de ser residencia presidencial. Francisco I. Madero fue el último en habitarlo. Luego, Venustiano Carranza en 1916 lo convirtió en Museo del Imperio y retiró al Colegio Militar. Más tarde, Álvaro Obregón, hacia 1920, instaló oficinas, pérgolas, fuentes y el monumento a los niños héroes. El castillo ya no era símbolo de poder, sino de memoria. El Alcázar se llenó de historia, arte y homenaje. Cada rincón guarda un fragmento del país. En 1939, Lázaro Cárdenas decretó que el castillo sería sede del Museo Nacional de Historia. 5 años después, Ávila Camacho lo inauguró con 30 salas. Hoy, el museo cuenta con 17 salas permanentes que recorren la historia de México desde la conquista hasta la Revolución, y en el Alcázar hay salas que recrean los espacios habitados por Maximiliano, Carlota y Porfirio Díaz. Cada sala está pensada para dialogar con el visitante, no solo muestra objetos, propone preguntas. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Cómo se construye la memoria? Después de conocer el contexto histórico del castillo, ahora sumerjámonos en la historia de México. Antes de ser México, éramos parte del Imperio Español, divididos en intendencias y provincias. La monarquía gobernaba desde lejos, mientras aquí una élite criolla controlaba la tierra y la minería. Tras la independencia en 1821, el país nació fragmentado y vulnerable. En 1836, tras ser capturado por los tejanos, Santana firmó la entrega de Texas para salvar su vida, en medio de presiones políticas y falta de control sobre la región. Años después, en 1848, México perdió más de la mitad de su territorio tras la guerra con Estados Unidos. Empobrecido y dividido, el país comenzó a buscar su identidad. Así nació el impulso por construir una nación libre y soberana. Este mural nació ante la falta de obras sobre la independencia. El proyecto fue de Diego Rivera, pero murió antes de realizarlo. Juan O'Gorman continuó su trabajo. La obra abarca de 1784 a 1814 y se divide en 4 etapas. En la primera se representa el México colonial, con la desigualdad entre el pueblo y la élite española, haciendas y minería. La segunda parte reúne a los precursores ideológicos, inspirados en la Revolución Francesa. La tercera sección retrata la Guerra de Independencia, con Hidalgo al centro, portando la antorcha de la libertad y el estandarte guadalupano. La cuarta etapa muestra el Congreso de Apatzingán, encabezado por Morelos, Victoria y Guerrero, con los sentimientos de la nación. Tras la independencia, México quedó dividido y sin rumbo claro. Los conservadores querían mantener los privilegios coloniales, el poder de la iglesia, el ejército y las élites. En cambio, los liberales como Benito Juárez soñaban con un país moderno, justo y soberano. Juárez impulsó leyes para separar Iglesia y Estado y defender los derechos de los pueblos indígenas. Fue clave en resistir la invasión francesa y consolidar la República. Su liderazgo marcó un antes y después, un México laico, con instituciones civiles y aspiraciones democráticas. Esta sala muestra ese momento decisivo, donde el país eligió avanzar hacia la igualdad y la justicia. Porfirio Díaz llegó al poder tras décadas de inestabilidad. Gobernó durante más de 30 años, dando al país paz, orden y estabilidad.
estabilidad. Se construyeron ferrocarriles, telégrafos, bancos, plantas hidroeléctricas, monumentos históricos, entre muchas otras cosas. México ganó prestigio internacional y se modernizó. Sin embargo, ese progreso no llegó a todos. Hubo desigualdad y represión en las huelgas obreras. En este periodo creció el descontento y las demandas sociales. Francisco I. Madero emergió como una voz democrática que cuestionó la permanencia del régimen. Este mural representa la salida de Madero rumbo a Palacio Nacional en 1913, pero va más allá. Denuncia la traición de Huerta y el embajador Wilson. Muestra al pueblo que lo apoyó y a los grupos que lucharon por la democracia. Después de la caída de Madero, el país entró en una etapa de lucha abierta. Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte lideraron movimientos populares por tierra, justicia y dignidad. Venustiano Carranza, con el ejército constitucionalista, logró imponerse y convocó el Congreso que dio vida a la Constitución de 1917. Si te interesa conocer más sobre el pasado de Venustiano Carranza, te invito a ver el recorrido que hice por el Museo Casa Carranza. Si quieres explorar más sobre la etapa revolucionaria, no te pierdas el recorrido que grabé en el Monumento a la Revolución. Los links de estos videos te los dejo en la descripción. En este pasillo podemos observar a las vacantes por Santiago Rebull en 1865 para Maximiliano. Evocan el arte pompeyano y sensualidad clásica. Años después, Porfirio Díaz pidió dos más buscando preservar la elegancia imperial. Después de recorrer esta parte histórica, subiremos a la planta alta del Alcázar por las escaleras del castillo, decoradas con dos murales en sus costados. Esta pintura resume la Revolución Mexicana que derrocó a Porfirio Díaz. Arriba vemos a Madero, Carranza y Obregón, y abajo al pueblo unido, campesinos, obreros y cadetes, marchando por justicia y libertad. Este mural muestra la caída de Juan Escutia, uno de los niños héroes, defendiendo Chapultepec en 1847. Cae con la bandera que se transforma en un águila, símbolo de México. La escena refleja la derrota ante Estados Unidos, pero también el sacrificio y la grandeza del pueblo mexicano. Y mientras lo recorremos, el castillo nos observa, porque más que un edificio es un espejo, uno que refleja las luces y sombras de nuestra historia. El castillo de Chapultepec no solo es piedra y memoria, es un testigo vivo de los sueños, las batallas y las transformaciones de México. Cada visitante lo recorre, pero también lo revive. El Salón de Malaquitas debe su nombre a la piedra semipreciosa que adorna algunas de sus piezas más destacadas. Su intenso color verde y vetas naturales otorgan a cada creación un toque de lujo y distinción. Más que simples accesorios, estas piezas fueron símbolos de estatus y refinamiento en los siglos coloniales y siglo XIX. En esta sala nos adentramos en uno de los capítulos más importantes de la historia de la Nueva España, el Virreinato, que se extendió de 1521 a 1821. El virrey era la máxima autoridad en el territorio, representante directo del monarca español. Bajo su mando se organizaba la Real Audiencia, un tribunal que se encargaba principalmente de impartir justicia y de vigilar la administración. Existían alcaldes mayores y corregidores, responsables de supervisar diferentes regiones del virreinato. Y en la base de la organización política, los cabildos formados por vecinos notables se ocupaban del gobierno local en pueblos y pequeñas ciudades. Este fue el espacio donde se firmaron los acuerdos de paz en 1992. Actualmente se utiliza para conferencias, eventos y conciertos sinfónicos. Desde aquí, también se puede disfrutar una vista impresionante del castillo y de la ciudad, convirtiéndolo con gran valor histórico y cultural. Estos imponentes vitrales representan dos símbolos fundamentales: el escudo nacional de México, con el águila devorando a la serpiente sobre el nopal, emblema de identidad y soberanía, y el escudo de Chapultepec, con el chapulín sobre el cerro, que recuerda la importancia histórica y sagrada de este lugar desde la época prehispánica, colocados a finales del siglo XIX durante el Porfiriato. Este es el Jardín de Alcázar, uno de los rincones más elegantes del castillo de Chapultepec. Su diseño está inspirado en los jardines franceses, con formas geométricas, cestos perfectamente recortados y flores en patrones de colores que cambian con cada temporada. Más que un espacio decorativo, fue creado como lugar de recreo y contemplación. Aquí paseaban Maximiliano y Carlota, quienes buscaban traer a México un poco del estilo de los palacios europeos.
En el corazón del castillo de Chapultepec se levanta esta torre, una de las partes más emblemáticas del Alcázar, originalmente construida en el siglo XIX. Su propósito era servir como mirador, ofreciendo una vista privilegiada de la Ciudad de México y del bosque que rodea el castillo. Durante el imperio de Maximiliano y Carlota, la torre fue testigo de la transformación del castillo en una verdadera residencia imperial, con jardines y detalles arquitectónicos de estilo europeo. Desde aquí, Maximiliano contemplaba la antigua calzada que conectaba el castillo con la ciudad, lo que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Años más tarde, en el Porfiriato, se embelleció aún más, convirtiéndose en un símbolo de modernidad y de poder presidencial. Esta era la recámara de Porfirio Díaz, destacada por su estilo elegante y sobrio, con influencias neoclásicas y francesas. En tiempos de Maximiliano, el baño se hacía en tinas o jofainas, y en el castillo, el agua llegaba en carretas o a lomo de mula. Él y Carlota contaban con su propio gabinete de aseo personal. El salón de embajadores era uno de los espacios más formales y representativos del Alcázar. Aquí se recibía a invitados distinguidos, diplomáticos y personalidades extranjeras. Su mobiliario de estilo Luis XVI y la decoración realizada por Epitacio Calvo reflejan el deseo de proyectar modernidad, orden y sofisticación, valores muy ligados al ideal porfirista de progreso. Aquí se realizaban reuniones oficiales. Esta era la recámara de Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz, un espacio que refleja delicadeza y refinamiento femenino. Su mobiliario, importado de Francia, muestra el gusto por la elegancia parisina. Podemos admirar los impresionantes vitrales de la Galería de Emplomados, que unen arte, historia y mitología. Estas piezas fueron encargadas en 1900 por Porfirio Díaz a una empresa francesa. Son 5 paneles con más de 120 años de antigüedad. Cada uno está compuesto por miles de piezas de vidrio unidas con plomo, y en ellos aparecen diosas de la mitología grecolatina, todas relacionadas con la naturaleza y la fertilidad. Al recorrerlos de derecha a izquierda podemos ver a Pomona, diosa de los jardines y las huertas, a Flora, diosa de las flores y la primavera, a Hebe, diosa griega de la juventud, a Diana, diosa de la caza, y finalmente a Ceres, diosa de la agricultura. Ahora descendemos a la planta baja, para la parte más emblemática del castillo, donde todo el mundo se toma fotos para el recuerdo. Este espacio concentra siglos de historia en su diseño. La arquitectura mezcla 3 estilos, neoclásico, barroco y art déco, reflejando las distintas etapas del edificio: virreinato, imperio, porfiriato y república. Los balcones y arcos, inspirados en palacios europeos, están hechos con piedra volcánica y cantera rosa, materiales típicos de la arquitectura monumental del siglo XIX en México. Donde hoy florece el Jardín de las Pérgolas, alguna vez estuvieron los dormitorios de los cadetes del Colegio Militar. Tras su demolición en 1916, el presidente Álvaro Obregón ordenó transformar ese espacio, y así nació este jardín en los años 20, uno de los más bellos del castillo de Chapultepec. Su estilo art déco se distingue por 2 pérgolas que en su origen fueron de madera. Desde esta vista al norte, el paisaje se despliega con majestuosidad: el bosque de Chapultepec, el Lago Mayor, el Auditorio Nacional, el Zoológico y el Museo Nacional de Antropología. ¿Quieres conocerlos más a fondo? Ya recorrí cada uno y te comparto los videos en la descripción. En este jardín se alza el monumento a la Madre Patria, una obra que honra a los hijos caídos de México. Esta obra de Ignacio Asúnzolo fue inaugurada en 1924, diseñada y esculpida en solo 3 meses. Al centro, una mujer representa a la patria adolorida, protegida por las alas del águila y rodeada de nopales. Todo el conjunto descansa sobre una serpiente emplumada, símbolo prehispánico de renovación. A su alrededor, 4 jóvenes indígenas la custodian, cada uno encarnando a una emoción profunda: la desesperación, la lucha desigual, el sacrificio y la epopeya. Cada figura expresa el dolor, el coraje y la entrega de quienes defendieron la nación.
Ya te conté el contexto histórico del castillo, ya te conté la historia de México, pero por último me gustaría contarte sobre un personaje controvertido, Maximiliano de Habsburgo. En 1864, Maximiliano, un archiduque austriaco, aceptó la corona de México ofrecida por conservadores y respaldada por Napoleón III de Francia. Llegó acompañado de su esposa Carlota y erigieron el castillo de Chapultepec como su residencia imperial. Su gobierno duró apenas 3 años, de 1864 a 1867. Aunque fue impuesto por potencias extranjeras, Maximiliano sorprendió a muchos. Impulsó leyes liberales, defendió la libertad de prensa, limitó los privilegios de la iglesia y promovió la educación. También embelleció el castillo, convirtiéndolo en un palacio digno de una corte europea. Pero había un gran problema: su imperio nunca tuvo legitimidad. La mayoría del pueblo seguía fiel a Benito Juárez y a la República. Además, la retirada del apoyo francés lo dejó prácticamente solo. Carlota viajó a Europa en busca de ayuda, pero fue rechazada y cayó en la locura, viviendo el resto de su vida aislada y lejos de México. En 1867, Maximiliano fue capturado en Querétaro. A los 34 años, su historia llegó a un desenlace que puso fin al Segundo Imperio Mexicano y abrió paso definitivo a la República. En la sala de lectura, Maximiliano solía pasar largas horas leyendo y escribiendo, desde decretos y disposiciones oficiales hasta cartas personales. En el salón de juegos, lo que más me llama la atención son los tapices que decoran esta sala. En ellos aparecen personajes practicando juegos como el trompo, el valero, el bádminton y los bolos. Esta sala era el fumador. Los hombres se quedaban aquí para discutir negocios y decisiones importantes del país. Decorada con muebles y objetos de China, Japón e India. El comedor del castillo mostraba cómo los gobernantes recibían a sus invitados, integrándolos al ámbito familiar. La sala cuenta con una elegante chimenea y aparadores de cedro, caoba, metal y mármol. Los muebles llevan el monograma de la República Mexicana y entre las piezas destacadas se encuentran el servicio de plata de Maximiliano y la cristalería de Porfirio Díaz. El antecomedor era el espacio donde se organizaba todo el trabajo invisible que hacía posible la vida diaria en el castillo. Decenas de sirvientes se ocupaban de la limpieza, la cocina, el mantenimiento y el servicio. Para facilitar el servicio había escaleras y un montacargas que llevaban las viandas directamente desde la cocina, en el sótano, hasta el comedor. La escalera interior, construida durante el gobierno de Manuel González, hacía del castillo una residencia más cómoda al conectar las habitaciones presidenciales con las salas de recepción y el comedor. Más tarde, Porfirio Díaz mandó instalar un elevador eléctrico, uno de los primeros en México. El Salón de los Gobelinos muestra la elegancia europea en Chapultepec. Aquí se encuentran los retratos de Maximiliano y Carlota, junto con los de Napoleón III y Eugenia Montijo, quienes fueron sus tutores. Napoleón III regaló a Maximiliano esta sala de madera de avellano estilo Luis XV, con tapicerías que representan fábulas de Jean de La Fontaine. El salón de té era el espacio donde Carlota recibía a sus damas y organizaba eventos de beneficencia. La recámara de Carlota tiene un estilo francés, decorada con tapices, alfombras, vajillas y otros ornamentos europeos. Fue adquirida por el presidente Manuel González. Destaca la cama de latón de Maximiliano, entre otros objetos. La sala de estar era el espacio donde la familia imperial se relajaba, recibía visitas cercanas y disfrutaba de momentos cotidianos. En este punto es donde la historia y el paisaje se encuentran.
Desde aquí se abre una postal perfecta de la ciudad. El majestuoso Paseo de la Reforma se extiende frente a nosotros y al fondo el Ángel de la Independencia. El Paseo de la Reforma, esa avenida que hoy conecta el centro histórico con Chapultepec, nació como un proyecto imperial. En 1864, Carlota le propuso a Maximiliano construir una calzada majestuosa entre la ciudad y el castillo. Él, apasionado por la arquitectura, impulsó el diseño, pero en ese tiempo no era para todos. Se prohibieron procesiones, entierros y carros de carga. Solo los emperadores y familias distinguidas podían transitarla. Aunque el proyecto avanzó con rapidez, quedó inconcluso tras la caída del imperio. Años después, en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada renombró la calzada como Paseo de la Reforma, en honor a las leyes que transformaron al país. Se amplió, se embelleció y se convirtió en un espacio seguro para los paseantes. Así nació una avenida que no solo representa modernidad, sino también la transición entre dos visiones de nación, la imperial y la republicana. La escultura del Chapulín del Castillo de Chapultepec fue creada por el escultor Luis Albarrán y Pliego, a pedido del presidente Plutarco Elías Calles en 1924. Desde esta terraza se observa uno de los conjuntos escultóricos más significativos de México. Estas figuras de bronce rinden homenaje a los niños héroes, jóvenes cuya valentía se transformó en un símbolo de patriotismo. Cada escultura muestra a los cadetes en distintas actitudes, algunos en posición de combate, otros con una postura solemne representando honor y sacrificio. Estos jóvenes eran cadetes del Colegio Militar. El 13 de septiembre de 1847, durante la invasión estadounidense al castillo de Chapultepec, defendieron con valentía a su patria. Eran 6, entre ellos Juan Escutia, quien se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó al vacío para evitar que cayera en manos enemigas. Este conjunto escultórico no solo honra su sacrificio, nos recuerda que el valor y el amor por México pueden vivir incluso en los más jóvenes. Tras la visita a estos dos museos, continuó relatando el recorrido del trenecito. En 1921 surgió la idea de crear un trenecito dentro del zoológico de Chapultepec para atraer visitantes. El primer recorrido oficial se realizó en 1929, marcando el inicio de una tradición familiar. La estación fue diseñada por el arquitecto José Gómez Echeverría, destacado exponente del estilo Art Deco en México. Durante más de 6 décadas, el trenecito operó de forma continua y se convirtió en un ícono del bosque. En 1949 apareció en la película El Rey del Barrio, filmada en la estación del zoológico. En 1958 se inauguró otro trenecito en la segunda sección del bosque, pero en el 2006 el servicio fue suspendido por falta de presupuesto. Los talleres donde se guardaban los trenes se inundaron, los trenes se oxidaron y se dejó de operar por completo. En junio del 2022, el trenecito volvió con una versión eléctrica, accesible y sustentable. Aquí se encuentra uno de los accesos a Los Pinos. Aquí pueden descender para visitar Los Pinos. Acompáñenme para recorrerlo. Se encuentra ubicado en Molino del Rey número 252 en la colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Para entrar hay 2 accesos, la puerta 1 en Parque Lira y por la puerta 3 en el bosque de Chapultepec. Puedes visitarlo de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y permanece cerrado únicamente el 1 de enero. La entrada es completamente gratis para todos. Es un espacio pet friendly en las áreas verdes. Cuenta con rack de bicicletas en la puerta 3. Y los fines de semana hay estacionamiento en la Glorieta de la Lealtad, aunque con cupo limitado. Los Pinos es un lugar que guarda secretos de más de siglo y medio. Su historia comienza en 1853, cuando el doctor José Manuel de Pablo Martínez del Río compró parte de las tierras del Molino del Rey y levantó un rancho al que llamó La Hormiga, porque era la más pequeña de sus propiedades. Ahí había casas, caballerizas, una capilla y hasta un estanque con peces y cisnes. A finales del siglo XIX se construyó una casa estilo chalet inglés con techos de 2 aguas y torreones y una terraza conocida como La Baranda. En 1917 Venustiano Carranza expropió la propiedad para alojar a sus secretarios más cercanos. Por esas habitaciones pasaron figuras como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, hasta que la casa quedó abandonada en 1929. Fue Lázaro Cárdenas quien, al asumir la presidencia en 1934, decidió no vivir en el castillo de Chapultepec por su ostentosidad.
prefirió mudarse aquí, al rancho La Hormiga, y le dio un nuevo nombre, Los Pinos, en recuerdo de la huerta de Tacámbaro, Michoacán, donde conoció a su esposa Amalia Solórzano. Desde entonces mandó sembrar pinos en los jardines, y el lugar se convirtió en la residencia oficial de los presidentes de México durante 84 años. Los Pinos es 14 veces más grande que la Casa Blanca en Estados Unidos, con más de 56,000 metros cuadrados de construcción y espacios que entrelazan historia, arte y naturaleza. El 1 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió Los Pinos al público y lo convirtió en un complejo cultural. Al igual que Lázaro Cárdenas, quien rechazó vivir en el castillo de Chapultepec por su ostentosidad, AMLO decidió no habitar Los Pinos y mudarse al Palacio Nacional. La única residencia abierta al público en Los Pinos es la casa presidencial de Lázaro Cárdenas. Construida en 1873 como chalet inglés, esta casa conserva su estilo original y hoy alberga una exposición permanente distribuida en 14 salas. Aquí se exploran decisiones clave, objetos personales y momentos históricos del presidente que transformó el país. Lázaro Cárdenas del Río asumió la presidencia de México en 1934, en un país marcado por la posrevolución, la desigualdad y la centralización del poder. Desde el inicio rompió esquemas, rechazó vivir en el castillo de Chapultepec por considerarlo ostentoso y eligió mudarse al rancho La Hormiga, al que renombró Los Pinos en honor a la huerta donde conoció a su esposa Amalia Solórzano. Su sexenio, de 1934 a 1940, es recordado por decisiones que transformaron el país. La expropiación petrolera de 1938, que nacionalizó los recursos energéticos y dio origen a Pemex. La reforma agraria, con reparto masivo de tierras y fortalecimiento del ejido. El impulso a la educación socialista, con creación de normas rurales y el Instituto Politécnico Nacional. El asilo a refugiados españoles, tras la guerra civil que mostró una política exterior humanista. Pero también hubo decisiones polémicas y errores que marcaron su mandato. La militarización del poder, al mantener una fuerte presencia del ejército en la vida política. La consolidación del presidencialismo, que si bien estabilizó el país, también concentró el poder en una sola figura. El fortalecimiento del corporativismo, al vincular sindicatos y organizaciones campesinas al Estado, lo que limitó su autonomía. La educación socialista, aunque bien intencionada, generó conflictos con sectores conservadores y religiosos. La creación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que si bien reorganizó el sistema político, también sentó las bases del partido hegemónico que dominaría por décadas. Cárdenas fue un presidente austero, cercano al pueblo, que recorría el país en tren y escuchaba directamente a las comunidades. Su legado es complejo, pero también base de estructuras que limitaron la pluralidad política. Hoy, su casa en Los Pinos no solo conserva objetos personales y documentos históricos, sino que invita a reflexionar sobre el México que heredamos de su mandato. La exposición ofrece una mirada profunda a uno de los líderes más influyentes y también más debatidos del siglo XX mexicano. Al terminar la visita pueden regresar a bordo del trenecito pagando 40 pesos para continuar el recorrido. La fuente que honra al sabio poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl, combina arquitectura y escultura en tezontle y piedra volcánica. Fue inaugurada el 15 de septiembre de 1956. Pasamos por una de las salidas del zoológico y hablando de él te comparto mi experiencia. La entrada general al zoológico de Chapultepec es gratuita y está abierta de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los fines de semana suele haber más visitantes, así que te recomiendo planear tu visita entre semana. Se encuentra ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec. Puedes llegar fácilmente en transporte público. Si vienes en metro, la estación más cercana es Auditorio, línea 7. Si vienes en Metrobús, la estación más cercana es Hamburgo, línea 7. Ya sea que llegues en metro o en Metrobús, deberás caminar y seguir la señalización. Si deseas una experiencia completa, puedes adquirir el Combo Plus, que incluye acceso a mariposario, insectario, herpetario, tiburones y dinosaurium, por solo 249 pesos. También están disponibles entradas individuales para cada atracción en 99 pesos. Las personas con discapacidad pueden solicitar una silla de ruedas. El servicio tiene un costo de 100 pesos y requiere presentar una identificación oficial. Si deseas rentar un locker, tiene un costo de 10 pesos.
Mi recorrido comienza en el mariposario, seguido por la sección del desierto, continuando con el herpetario y dinosaurium. De aquí nos dirigimos a la zona de pastizales. Hacemos una pausa en el área de alimentos para recargar energía. De aquí partimos hacia la experiencia de tiburones. Nos desplazamos hacia la franja costera. Prosiguiendo el recorrido, llegamos al aviario. Acto seguido entramos al bosque templado. Más adelante visitamos la zona de los pandas. Y por último nos adentramos en el bosque tropical. Si deseas adquirir un mapa impreso, tiene un costo de 10 pesos. El mariposario e insectario es un santuario vivo donde podrás admirar diversas especies de mariposas, conocer su ciclo de vida y aprender sobre su conservación de la mano de biólogos expertos. El zoológico de Chapultepec es uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México y reconocido como el Zoológico Nacional. Antes de su fundación formal, se sabe que Moctezuma II mantuvo un zoológico en el que hoy es la Torre Latinoamericana. Si quieres conocer todo lo que hay dentro de ella, te invito a que cuando termines este video veas el recorrido que grabé. El bosque de Chapultepec era un santuario para los tlatoanis, quienes usaban el lugar como zona de descanso, con manantiales y áreas para bañarse. Después de la inauguración del Zoológico de Buenos Aires, Argentina, en 1875, México fue otro país pionero en establecer un zoológico en Latinoamérica. En 1890, bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, se ordenó la creación del primer zoológico formal en Chapultepec, que exhibía animales nacionales y extranjeros. Sin embargo, este primer intento fue clausurado en 1912 debido a la Revolución Mexicana. Si te interesa conocer más sobre la Revolución, no te pierdas el recorrido que grabé en el Museo y Monumento de la Revolución. El zoológico fue inaugurado en 1924 gracias al impulso del biólogo Alfonso Herrera. Su creación se inspiró en el modelo del zoológico de Roma, buscando ofrecer un espacio donde la población pudiera admirar y aprender sobre diversas especies de fauna silvestre. Hoy en día, alberga aproximadamente más de 1.200 ejemplares de 222 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. En esta primera parada están los baños, perfectos para una pausa rápida antes de seguir con el recorrido. El dinosaurium es una experiencia que te transporta al paraíso natural que existió hace más de 66 millones de años, cuando el continente americano estaba habitado por majestuosos dinosaurios terrestres, marinos y voladores. Podrás admirar más de 30 piezas a escala real, incluyendo reproducciones científicas de dinosaurios mexicanos y modelos robotizados que recrean su movimiento y aspecto original. Junto al dinosaurium se encuentra el herpetario, hogar de diversas especies de reptiles. Desde su reapertura en 1924, el zoológico de Chapultepec ha evolucionado constantemente. Durante la década de los 90 se llevó a cabo una remodelación integral que incluyó la distribución de animales en zonas bioclimáticas, un enfoque que sigue vigente hoy. Además, se establecieron laboratorios de reproducción para especies en peligro de extinción como el panda gigante y el ajolote de Xochimilco. ¿Sabías que las jirafas duermen menos de 2 horas al día y lo hacen en periodos muy cortos, a veces de apenas 5 a 10 minutos? Casi siempre están de pie para poder escapar rápidamente si hay peligro. El zoológico alberga una gran diversidad de especies tanto nativas como exóticas y colabora en proyectos de conservación y reproducción con instituciones nacionales e internacionales. Su historia refleja un compromiso constante con la educación ambiental y la preservación de la biodiversidad. El zoológico de Chapultepec recibe más de 5 millones de visitantes al año, lo que lo convierte en uno de los zoológicos más visitados del mundo. El zoológico, con más de 17 hectáreas y más de 1.200 animales, es muy extenso, por lo que te sugiero explorarlo por secciones, así como yo, para aprovechar mejor tu visita. Recorrerlo puede tomarte entre 2 y 3 horas, según tu ritmo y nivel de interés.
Es un espacio perfecto para familias, estudiantes y para quienes desean aprender y conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Aquí podemos hacer una pausa para descansar un poco, ir al baño o comprar un snack antes de seguir explorando. No todos los animales están visibles en todo momento, ya que algunos pueden encontrarse en mantenimiento o resguardados según su comportamiento natural. Esto garantiza una experiencia auténtica y respetuosa con su bienestar. El zoológico ha sido pionero en reproducción de especies en peligro de extinción como el lobo mexicano, el cóndor de California y el conejo de los volcanes. Los primeros animales que se trasladaron al zoológico fueron 2 bisontes americanos y 3 cachorros de león africano. Posteriormente, llegaron otros ejemplares de especies nativas de México y de otras regiones del mundo. La decisión de retirar a los elefantes del zoológico se tomó para garantizarles un espacio más amplio y adecuado, necesario para su bienestar social y físico. Actualmente, este espacio es ocupado por el Amphibium, Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios, inaugurado en 2023. Es un espacio vital para la conservación del ajolote, un anfibio endémico de la Ciudad de México. Aquí se exhiben ejemplares en distintas etapas y varias especies mexicanas de anfibios, y puedes visitarlo todos los días de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde. En el pasillo principal encontrarás un área de alimentos. Hay una gran variedad de platillos, bebidas y postres, para todos los gustos y presupuestos. Por seguridad e higiene, el consumo solo está permitido en estas zonas designadas, donde podrás recargar energía antes de continuar tu recorrido. Tiburones es una aventura inmersiva con tecnología de realidad aumentada, que te llevará al fascinante mundo de los tiburones. Aprende, maravíllate y acércate como nunca antes a estos impresionantes depredadores marinos, en una experiencia que combina ciencia y tecnología. Te invito a que al finalizar este video veas el recorrido que realicé en el Acuario Michin, el más grande de Latinoamérica. Existe una leyenda que en 1998 se enterró una cápsula del tiempo que será abierta en 2048, con mensajes y objetos que representaban el zoológico de esa época. En la sección franja costera viven los pingüinos Humboldt, aves que no vuelan porque sus alas evolucionaron en aletas, lo que los convierte en excelentes nadadores. Cuentan con una glándula cerca de la cola que produce una grasa especial que distribuyen con el pico para impermeabilizar sus plumas y mantenerlas secas y calientes. Esta especie está clasificada como vulnerable debido al cambio climático, pérdida de hábitat y otros factores. Este es un espacio que nos ofrece una vista única de las especies marinas. Bajaremos las escaleras para recorrer el túnel subacuático.
donde se encuentra la exposición No dejes que tus residuos lleguen al mar, cuyo propósito es crear conciencia sobre el daño que causan los plásticos en los océanos y la vida marina. Se muestran las consecuencias de la contaminación para fomentar hábitos responsables. En esta área habita Nicky, un lobo marino de California, famoso por su gran habilidad para nadar, alcanzando velocidades de hasta 32 km por hora y pudiendo contener la respiración hasta 20 minutos, aunque generalmente se sumergen entre 2 y 5 minutos. En México, una de las zonas naturales protegidas es la Bahía de Loreto, Baja California Sur, donde encuentran alimento, descanso y se reproducen. En este punto de recorrido es perfecto para detenernos un momento, sentarnos en las mesas, ir al baño o comer algo rápido. En los tiempos de la Gran Tenochtitlán, Moctezuma creó la Casa de las Aves, un enorme aviario que albergaba más de 300 especies: quetzales, águilas reales, halcones, papagayos, faisanes, garzas y patos. El recinto contaba con estanques de agua dulce y salada, áreas adaptadas a cada especie y cientos de cuidadores que alimentaban, limpiaban, recolectaban huevos y cuidaban su salud. También se practicaba el arte plumario, recolectando plumas para penachos y mantas ceremoniales. Hoy, en gran honor a ese legado, el aviario Moctezuma exhibe principalmente aves nativas mexicanas, muchas en peligro de extinción, con el objetivo de conservarlas y acercar al público a la fascinante relación que los mexicas tuvieron con estas especies. En el mundo del ñandú, el macho es el que hace todo el trabajo duro, construye el nido y cuida a más de 50 crías, aunque no todas sean suyas. A mitad del recorrido llegamos al bosque templado, donde habitan especies de climas frescos y modernos de distintas partes del mundo. Aquí encontramos mamíferos carnívoros y herbívoros, algunos de gran tamaño y otros más pequeños, con pelajes densos, cornamentas imponentes y adaptaciones para sobrevivir desde el camuflaje hasta la actividad nocturna. El leopardo de las nieves puede saltar hasta 15 metros de un solo impulso, más que el largo de un metrobús. Existe una cocina especial separada de las áreas de exhibición, donde un equipo prepara diariamente las raciones para cada especie, y en algunos casos cada individuo tiene su propia dieta ajustada a su edad, peso, salud y temporada del año. El jaguar es tan sigiloso que puede acercarse a su presa sin hacer un solo ruido, hasta que es demasiado tarde para escapar. ¿Sabías que la pantera no es una especie? Son jaguares o leopardos con un pelaje tan oscuro que parecen de otro mundo. El capibara es tan relajado que puede quedarse dormido dentro del agua, dejando fuera solo su nariz para respirar. Llegamos al nocturnario. Es un área dedicada a la conservación y educación sobre los animales nocturnos. Está abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El ambiente está diseñado con luces suaves y elementos naturales que recrean la oscuridad típica del hábitat de estas criaturas. La entrada es gratuita y el objetivo es generar conciencia sobre la importancia de proteger a los animales que viven de noche. Este espacio es una excelente oportunidad para conocer la fauna nocturna y su papel vital en el ecosistema.
Llegamos a la sección del panda gigante. En 1975, México recibió un regalo diplomático que marcaría su historia: la llegada de Pepe y Xin Xin, una pareja de pandas gigantes donada por China. Así, nuestro país se convirtió en el único en América Latina en albergar esta especie. Y el zoológico de Chapultepec logró un hecho sin precedentes: la reproducción natural de pandas en cautiverio fuera de China. Pepe y Xin Xin tuvieron 7 crías, de las cuales 4 llegaron a la edad adulta. La más famosa fue Towi, primer panda nacido fuera de China que sobrevivió, convirtiéndose en un ícono nacional. Towi tuvo a Xin Xin, única panda en el mundo que no pertenece legalmente a China, pues su linaje es completamente mexicano. Con los años, la familia fue disminuyendo. Liang Liang vivió 16 años, Xian Hua 28, Xuan Xuan alcanzó los 35 años, récord que hoy comparte Xin Xin, quien recientemente celebró su cumpleaños número 35. Sin embargo, Xin Xin no logró reproducirse, cerrando así la historia de más de 5 décadas de pandas mexicanos. En los años 90, China dejó de donar pandas y comenzó a prestarlos temporalmente bajo acuerdos de conservación. Esto hace incierto el regreso de estos animales a México, pues depende de complejas gestiones diplomáticas. Hoy, el vacío en el espacio que alguna vez fue el hogar de estos entrañables animales es un recordatorio nostálgico de una era que marcó a generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del zoológico de Chapultepec. Entramos a la zona de los primates, que son animales increíblemente inteligentes. Algunos usan herramientas y se comunican con gestos. Aquí reciben menús especiales con frutas, hojas y hasta juguetes comestibles para estimularlos. Viven en grupos donde la cooperación es clave y muchos están en peligro de extinción. Por eso el zoológico trabaja para protegerlos y reproducirlos. El lémur usa su cola como bandera, pero no para saludar, sino para marcar territorio con su aroma. ¿Sabías que las rayas de un tigre son únicas? Como nuestras huellas dactilares, no existe otro igual en todo el mundo. El aullido de un lobo puede viajar tan lejos que llega a escucharse a 10 kilómetros de distancia. Esa famosa risa de la hiena no es porque esté feliz, en realidad es su forma de mostrar nervios o sumisión. Un cocodrilo puede aguantar la respiración bajo el agua por más de 1 hora. El oso de antifaz o panda enano puede pasar hasta 13 horas al día buscando y comiendo bambú. En este espacio antes vivía Bantú, un gorila de tierras bajas occidentales. Bantú fue trasladado del zoológico de Chapultepec al de Guadalajara en 2016 para un programa de reproducción, pero lamentablemente falleció el 6 de julio de ese año debido a una sobredosis de anestesia durante el traslado, que le causó un paro cardiorrespiratorio. Tuve la fortuna de verlo en el zoológico hace algunos años. Es un recuerdo muy especial. Tras compartirte mi experiencia en el zoológico, continúo relatando el recorrido del trenecito. La Fuente de las Ranas es una réplica de la que está en el Parque María Luisa de Sevilla, en España. Fue instalada en Chapultepec en 1921, como parte de los festejos por el centenario de la independencia. Antes, estaba donde hoy se encuentra el monumento a los niños héroes. Esta zona del bosque es perfecta para niños y adultos con espíritu curioso y ganas de divertirse. Estas son las atracciones y sus precios. Casa de los Espejos y Laberinto de Cristal cuestan 15 cada uno, el carrusel 20 pesos y la tirolesa 40 pesos.
Hay dos paquetes, el combo por 45 pesos incluye 3 atracciones y el combo extremo por 70 pesos incluye las 4 atracciones. Esta es la zona de comidas, donde puedes disfrutar de diversos antojitos como gorditas, guaraches, burritos, hamburguesas, hot dogs y más, con precios que van desde los 45 hasta los 120 pesos. Aquí se encontraba la Milla de Chapultepec, una pista de carreras usada desde 1912, inspirada en los circuitos europeos. Rodeaba el Cerro del Chapulín y fue testigo de las primeras competencias automovilísticas en México. Aquí se alza el tótem canadiense, tallado por pueblos indígenas del noroeste de Canadá, donado en 1960 y restaurado en 2014. Nos acercamos a la tribuna monumental, un testigo de la historia nacional. Rinde homenaje a los héroes del ejército mexicano que lucharon enfrente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Construida en 1878, esta estructura en forma de hemiciclo fue escenario de discursos presidenciales de Porfirio Díaz. Su diseño es obra de Nicolás Mariscal y evoca una tribuna romana. Décadas después fue resignificada como monumento. En su muro principal, placas de bronce inmortalizan a los integrantes del escuadrón, mientras que en sus pilares descansan los restos del teniente Espinosa Fuentes y el subteniente López Portillo. Enfrente de este monumento se encuentra un testigo milenario, el ahuehuete conocido como el Sargento. Según la tradición, fue sembrado por Nezahualcóyotl, petición de Moctezuma, convirtiéndose en uno de los árboles más antiguos del bosque de Chapultepec. Su nombre, el Sargento, fue otorgado por cadetes del Colegio Militar, quienes lo consideraban un guardián silencioso de la historia. Aunque se secó en 1969 por falta de agua y contaminación, su tronco permanece como símbolo de resistencia y memoria. A un costado de la tribuna monumental se encuentra el audiorama, un espacio rodeado de árboles frutales, ideal para relajarte y dejarte envolver por música ambiental. Se dice que aquí hubo una cueva conectada con el inframundo. Es entrada libre de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Después de recorrer rincones interesantes en el trenecito, es momento de caminar y disfrutar del bosque de Chapultepec. En el camino encontrarás puestos de botanas y antojos, papas, palomitas, refrescos. Y si quieres llevarte un recuerdo, hay llaveros, playeras, tazas y artesanías de distintos precios. También verás dulces típicos y el famoso puesto de changos que se colocan en la cabeza y lanzan agua por solo 20 pesos. Para los más pequeños, incluso se pueden rentar carritos y pasearlos. Todo esto hace una experiencia divertida y variada. Unos metros más adelante, a lo lejos, aparece la emblemática La Casa del Lago Juan José Arreola, inaugurada en 1959. Lleva el nombre de este gran escritor y editor mexicano, porque fue su primer director y fundador. Arreola convirtió este espacio en el primer centro cultural universitario fuera de Ciudad Universitaria, abriendo las puertas del arte y la literatura al público general. La Casa del Lago se consolidó como un punto de encuentro para artistas, académicos y la comunidad. Hoy sigue siendo un referente cultural de la Ciudad de México. ¿Sabías que el lago de Chapultepec fue creado artificialmente en el siglo XIX como parte de un proyecto de embellecimiento del bosque? Hoy es uno de los rincones más visitados por familias y turistas, y si te animas puedes subirte a una lancha y disfrutar el paisaje desde el agua. Las lanchas para 1 a 5 personas cuestan entre 175 a 210 pesos la hora, mientras que las pedaleras van de 95 pesos a 150 pesos, según el tipo y capacidad. También hay modelos para 2 personas por 140 pesos, ideales para paseos tranquilos. Eso sí, recuerda que es obligatorio saber nadar, usar chalecos salvavidas y seguir las indicaciones del personal. Al seguir caminando encontrarás una librería y una cafetería para descansar un rato. Justo enfrente nos espera nuestro siguiente destino, el Museo de Antropología. Bienvenidos al Museo Nacional de Antropología e Historia, considerado el mejor museo del mundo por su historia, arquitectura, colección y profundo significado cultural. Ubicado en el corazón del bosque de Chapultepec, en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi. Puedes llegar fácilmente en transporte público. Si vienes en metro, bájate en la estación
estación Auditorio Línea 7 o en la estación Chapultepec Línea 1. Si vienes en Metrobús, la estación más cercana es Antropología Línea 7. Ya sea que vengas en metro o en Metrobús, solo tendrás que caminar unas cuantas cuadras. El museo cuenta con estacionamiento gratuito. Puedes visitarlo de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general cuesta 100 pesos, pero es gratuita para personas nacionales mayores de 60 años con credencial INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidad, profesores y estudiantes con credencial vigente. Los domingos, la entrada es gratuita para mexicanos y extranjeros residentes en México. El museo cuenta con servicios de accesibilidad, incluyendo sillas de ruedas, elevadores y guardarropa gratuito. Es importante mencionar lo siguiente: no tocar las piezas ni usar flash o tripiés, no consumir alimentos dentro de las salas. Las fotografías personales están permitidas sin flash ni equipo adicional. Para video con cámara profesional se requiere permiso con costo adicional de 63 pesos. La entrada al museo ofrece una vista majestuosa. Una de las primeras cosas que impactan al llegar es el paraguas, una fuente monumental sostenida por una gran columna escultórica. Esta fue diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, también responsable del diseño del museo. Más que una fuente, es un icono histórico que une historia, arte y función. Los Chávez Morado diseñaron la columna como un mapa escultórico de la historia y cosmovisión mexicana, dividido en 4 caras que representan los puntos cardinales y momentos clave: norte, sur, este y oeste. Nos muestran la historia de México, desde el México prehispánico con sus dioses y símbolos agrícolas, pasando por la conquista y el mestizaje, la unión de dos mundos, hasta llegar al mundo moderno con ciencia, arte y educación. Con 12 metros de altura, el paraguas es un verdadero monumento de monumentos, donde el agua, la columna y los relieves se unen para contar la identidad y resistencia del pueblo mexicano. Aunque el edificio actual fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964, los orígenes del museo se remontan a 1825, cuando el presidente Guadalupe Victoria fundó el Museo Nacional de Historia con colecciones de objetos prehispánicos y documentos antiguos. Durante el Porfiriato, se creó el Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía, originalmente en la calle Moneda, número 13, Centro Histórico. Con el crecimiento de los hallazgos arqueológicos y etnográficos, se construyó la sede actual en Chapultepec, diseñada por el renombrado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien también diseñó el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Aquí podemos encontrar una de las piezas más llamativas, el caracol, símbolo del viento y la vida. En la cosmovisión mesoamericana, el caracol representa el origen del sonido y de la creación, un rincón que nos recuerda que el pasado sigue presente. El Museo Nacional de Antropología se distribuye en 22 salas. En la planta baja se encuentran las salas de antropología y culturas prehispánicas, desde el poblamiento de América hasta el posclásico mesoamericano. En el segundo nivel están las salas de etnografía, dedicadas a mostrar la cultura actual de los pueblos indígenas de México. Empezamos por la primera sala, Introducción a la Antropología, la ciencia que nos ayuda a comprender al ser humano en todas sus dimensiones, su historia, su cultura, su forma de vivir y relacionarse con el mundo. Aquí encontramos herramientas, fósiles, modelos y documentos que nos muestran cómo los seres humanos han evolucionado a lo largo del tiempo, desde nuestros primeros ancestros hasta las sociedades actuales. La antropología combina varias ramas: la arqueología, que estudia los vestigios materiales; la antropología cultural, que observa costumbres, tradiciones y forma de organización social; y la antropología biológica, que analiza nuestro cuerpo y nuestra evolución. Podemos observar cómo los seres humanos han cambiado a lo largo del tiempo. La teoría de Darwin nos explica que la evolución es un proceso de adaptación. Nuestros ancestros fueron aprendiendo a caminar erguidos, a fabricar herramientas y a organizarse en grupos para sobrevivir. Cada herramienta de piedra, cada reconstrucción de refugio o vestimenta nos muestra su ingenio para adaptarse y sobrevivir en diferentes entornos. De esta manera, la antropología nos permite comprender no solo cómo éramos, sino cómo nos convertimos en la humanidad que conocemos hoy, conectando nuestro pasado con nuestra vida actual. Continuamos hacia la sala de poblamiento de América. Imagina retroceder hace unos 40.000 años, cuando América aún no tenía ciudades ni templos. Según la teoría más aceptada, pequeños grupos humanos cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering, siguiendo manadas y buscando climas más benignos, llegando eventualmente a lo que hoy es México. Los primeros pobladores eran cazadores, recolectores, nómadas, organizados en bandas familiares. No había líderes formales. Las decisiones se tomaban en grupo. Cazaban mamuts, bisontes,
bisontes y venados, recolectaban frutos y raíces, y poco a poco empezaron a domesticar plantas como el maíz y la calabaza, dando origen al sedentarismo. Su vida espiritual estaba ligada a la naturaleza y a los animales, y aunque no construyeron templos monumentales, dejaron huellas simbólicas que reflejan su pensamiento y cosmovisión. Con el tiempo, estos pueblos nómadas se convirtieron en agricultores, artesanos y constructores, sentando las bases de las civilizaciones que florecerían en Mesoamérica. Nos dirigimos a la sala de preclásico en el antiplano central. Al principio las aldeas eran igualitarias, pero hacia el año 1500 a.C. surgieron diferencias sociales, líderes y sacerdotes que guiaban ceremonias y organizaban la vida comunal. La religión giraba en torno a fuerzas naturales, como Tlaloc, dios de la lluvia, y Huehuetetl, dios del fuego. En cuanto a la cultura material, destacaron las vasijas, platos y figurillas humanas que reflejaban la vida diaria y la cosmovisión, así como los basamentos piramidales y espacios ceremoniales, como la gran estructura circular de Cuicuilco, y usaban símbolos rituales aunque no tenían escritura formal. Sentaron las bases de la vida urbana, la agricultura intensiva, la cerámica artística y la organización social que más tarde brillaría en Teotihuacán. Sin embargo, hasta el final del preclásico, erupciones volcánicas, como la del Xitle, destruyeron algunos asentamientos, obligando a sus habitantes a migrar y mezclarse con otras comunidades. Avanzamos hacia la sala de Teotihuacán. Hace más de 2000 años, en el corazón del Valle de México, comenzó a levantarse una ciudad que no se parecía a ninguna otra. Entre el año 100 y 200 a.C., en los últimos siglos del preclásico, los primeros constructores trazaron sus calles. Teotihuacán creció hasta convertirse en el centro urbano más importante de Mesoamérica. Su territorio estaba rodeado de montañas y alimentado por ríos y manantiales. Más de 100.000 personas vivían aquí, sacerdotes que interpretaban la voluntad de los dioses, artesanos que moldeaban el barro y tallaban la piedra, comerciantes que traían bienes de tierras lejanas, agricultores que cultivaban maíz, frijol, amaranto y chía, así como las personas que construían templos que tocaban el cielo. La ciudad estaba diseñada con una simetría perfecta, alineada con fenómenos astronómicos. La calzada de los muertos conectaba sus monumentos principales, la majestuosa pirámide del Sol, pirámide de la Luna, y la pirámide de la serpiente emplumada. Cada piedra, cada mural, hablaba de una cosmovisión en la que Teotihuacán era el punto de unión entre el mundo humano y el universo. Su economía se sostenía por la obsidiana, un vidrio volcánico, que aquí se trabajaba con maestría para fabricar cuchillos, puntas de proyectil y objetos rituales. La religión veneraba a deidades como Tlaloc, señor de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en ceremonias que combinaban música, danza, ofrendas y en ocasiones sacrificios. El idioma de sus habitantes sigue siendo un misterio. No dejaron escritura alfabética, pero sí un complejo sistema de símbolos que transmitían ideas y creencias. La ciudad nunca murió del todo. Los mexicas, siglos después, la bautizaron como el lugar donde los hombres se convertían en dioses. La siguiente sala nos muestra a los toltecas y el epiclásico. Cuando Teotihuacán cayó en el año 600 después de Cristo, el antiplano central quedó huérfano de su gran metrópoli. En ese vacío comenzó el epiclásico, un tiempo de ciudades emergentes como Xochicalco, Cacatzla y Cholula. Cada una levantó templos, murales y centros de poder, pero ninguna logró unificar a toda la región. De ese escenario surgiría ya hacia el año 900 después de Cristo una nueva potencia, los toltecas, quienes inauguraron el posclásico temprano. Su capital fue Tula, en el actual estado de Hidalgo, un valle rodeado de montañas secas y fértiles tierras. Los toltecas tenían una sociedad jerárquica. En la cima estaba el gobernante sacerdote, que concentraba el poder religioso y militar. Los seguían los guerreros y sacerdotes, que eran la élite, después artesanos y comerciantes, y en la base campesinos y esclavos. Su religión fue poderosa. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representaba la luz y la sabiduría, mientras que Tecaztlipoca encarnaba la oscuridad y el poder guerrero. En sus templos se realizaban ceremonias y sacrificios para mantener el equilibrio del cosmos. En Tula construyeron templos y palacios y sobre todo los famosos atlantes, esculturas monumentales de guerreros que parecen custodiar la ciudad. Hablaban náhuatl, la lengua que más tarde heredaron los mexicas, y dejaron códices pictográficos como registro de su visión del mundo. Su influencia fue tan grande que los mexicas los consideraron sus maestros ancestrales. Sin embargo, hacia el siglo XIII, Tula se debilitó por conflictos internos, sequías y ataques de pueblos vecinos. Así, los toltecas desaparecieron, pero su legado permaneció como símbolo de poder, sabiduría y arte en la historia de México.
En el museo vemos una réplica del juego de pelota mesoamericano. Se practicó por más de 3000 años, desde los olmecas hasta los mexicas. Más que un deporte, era un ritual sagrado. La pelota de caucho representaba al sol o a la luna, y su movimiento, el ciclo eterno de la vida y la trascendencia. Los jugadores usaban caderas, codos y rodillas, y en algunas variantes debían pasarla por un aro de piedra a gran altura. El juego era una lucha cósmica entre luz y oscuridad, vida y trascendencia. A veces se decidía el destino de prisioneros o se ofrecía a los dioses, convirtiéndolo en un auténtico juego de la vida y de la trascendencia. Proseguimos nuestro recorrido con la Sala de los Mexicas. También conocidos como aztecas, fueron el último gran pueblo de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Se establecieron en el Valle de México hacia el siglo XIV y tras un recorrido de migraciones, fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlán, sobre un islote en el lago de Texcoco. Desde ahí construyeron un imperio que dominarían gran parte de Mesoamérica hasta 1521. Esta piedra no solo era un registro del tiempo, sino una declaración de su cosmovisión. El universo debía sostenerse con sacrificios. Este enorme disco tallado muestra a Tlatoani Tizoc en escenas de conquista, sujetando por el cabello a los pueblos derrotados, una fuente de tributo y prisioneros para los sacrificios. Su sociedad estaba organizada de manera jerárquica. En la cima estaba el güey Tlatoani, el emperador, seguido por los sacerdotes, nobles y guerreros. Luego venían comerciantes, artesanos y campesinos. Y en la base, esclavos y prisioneros de guerra. El poder militar y religioso estaban estrechamente ligados, pues los mexicas consideraban el pueblo elegido de los dioses. La economía se sustentaba en la agricultura, con sistemas de chinampas, islas artificiales muy fértiles, donde cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto. El comercio era intenso, con mercados como el de Tlatelolco, donde se intercambiaban desde alimentos hasta piedras preciosas. Además, exigían tributo a los pueblos sometidos, lo que fortaleció su poder y riqueza. Aquí podemos observar a una de las piezas más emblemáticas de la sala y del museo. Aunque solemos llamarlo calendario, en realidad es una obra monumental que representa la visión del tiempo de los mexicas. En el centro aparece el rostro del sol, con la lengua en forma de cuchillo de sacrificio, símbolo que debía alimentarse con sangre humana. A su alrededor se ven los 4 soles anteriores, eras cósmicas que terminaron en catástrofes, devorados por jaguares, destruidos por huracanes, consumidos por fuego y arrasados por agua. Lo que vemos es el 5.º sol, el mundo actual, que para los mexicas también terminaría algún día. Las serpientes eran símbolos de poder y transformación, asociadas con la tierra, el agua y los dioses. Representaban tanto la fertilidad como el renacimiento. Muchas de las esculturas en esta sala muestran serpientes ondulantes que evocan la fuerza cósmica y la energía sagrada que los mexicas veían en la naturaleza. Su religión era compleja y profundamente ritual. Adoraban a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, a Tlaloc, señor de la lluvia, y a Quetzalcóatl, entre muchos otros. Creían que el universo estaba sostenido por sacrificios humanos, actos necesarios para que el sol continuara su curso. Pauxicali era un recipiente ceremonial muchas veces decorado con figuras de águilas o jaguares, animales asociados a la élite guerrera. En él se colocaban los corazones extraídos durante los sacrificios, ofrendas que alimentaban al sol y a los dioses. Era el corazón de los rituales mexicas, un recordatorio de que la guerra y la religión estaban completamente entrelazadas.
Coatlicue, su nombre significa la de la falda de serpientes. Es la madre de Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y de otros dioses importantes. Representa la dualidad de la creación y destrucción. Su aspecto feroz con garras, serpientes y un collar de corazones humanos refleja su papel como diosa de la tierra que da vida pero también la reclama. Los mexicas hablaban náhuatl y registraban su historia y religión en códigos pictográficos. Su legado fue inmenso en la arquitectura de Tenochtitlán, en el arte, en su cosmovisión y en la lengua náhuatl, que aún se hablan en muchas comunidades de México. Sin embargo, su imperio llegó a su fin en 1521, con la conquista española, marcada por alianzas indígenas, epidemias y la caída de Tenochtitlán. Aún así, su herencia perdura hasta hoy como una de las raíces más poderosas de la identidad mexicana. Finalmente, encontramos la copia del famoso penacho de Moctezuma, elaborado con plumas de quetzal, oro y piedras preciosas. Aunque el original se conserva en Viena, esta réplica nos permite imaginar la majestuosidad con que Moctezuma se representaba ante su pueblo y sus dioses. Ahora llegamos a la Sala de las Culturas de Oaxaca. En el territorio montañoso de Oaxaca florecieron dos grandes civilizaciones, los zapotecos y mixtecos, cada una dejando huellas profundas en distintos momentos de la historia mesoamericana. La historia zapoteca tiene su corazón en Monte Albán, fundada hacia el año 500 a.C., en la cima de un cerro transformado en meseta. Desde ahí, sus gobernantes proyectaron poder militar y maestría arquitectónica. Monte Albán destacó por su escritura temprana, sus urnas funerarias y sus representaciones de dioses y animales, como la exquisita máscara pectoral del dios murciélago tallada en jade. Sus vínculos con Teotihuacán se revelan en cerámicas y murales coloridos en la arquitectura funeraria. En el posclásico, año 850 a 1521 después de Cristo, el protagonismo pasó a los mixtecos, maestros de la historia pintada. Sus códices narran genealogías, conquistas y rituales con un lenguaje visual único. En esta sala, sus cerámicas talladas en hueso muestran escenas religiosas con un estilo que recuerda las páginas de estos manuscritos, pero su mayor fama provino de la orfebrería. Dominaban la técnica de la cera perdida, con la que creaban delicadas piezas de oro que circularon por toda Mesoamérica como símbolos de prestigio. El recorrido culmina en la tumba 7 de Monte Albán. Ahí reposan copias del célebre tesoro descubierto por Alfonso Caso, collares, pectorales, máscaras y ornamentos que combinan oro, turquesa, jade y concha, testigos del esplendor mixteco y de la riqueza cultural de Oaxaca. Tras explorar esta sala, seguimos hacia culturas de la costa del Golfo de México, que comprende Veracruz, Tabasco y parte de Tamaulipas. Florecieron algunas de las culturas más antiguas y misteriosas de Mesoamérica. Su historia inicia con los olmecas, considerados la cultura madre, que se desarrollaron entre los años 1200 y 400 a.C. A lo largo del tiempo, la región siguió siendo habitada por pueblos huastecos y totonacas hasta el periodo posclásico, poco antes de la llegada de los españoles. Las primeras sociedades, como la olmeca, estaban organizadas en torno a jefes sagrados que combinaban poder político y religioso. Su sociedad se dividía en gobernantes, sacerdotes, artesanos y campesinos, y tenían una gran tradición de intercambio que les permitió difundir su influencia por toda Mesoamérica. La base de la economía fue la agricultura, como maíz, frijol, calabaza y cacao. También pescaban, cazaban y comerciaban con jade, obsidiana y conchas marinas, productos que circularon ampliamente en la región. En el aspecto religioso, los olmecas veneraban a seres relacionados con la naturaleza, como el jaguar, símbolo de fuerza y del inframundo, y dioses vinculados con el maíz, el agua y la fertilidad. Sus rituales incluían ofrendas, ceremonias y posiblemente sacrificios humanos para asegurar el orden cósmico. La cultura material es impresionante. Las más famosas son las cabezas colosales, talladas en piedra basáltica, que representan a gobernantes con tocado
acantilados y cascos ceremoniales. Cada una puede medir hasta 3 metros de altura y pesar más de 20 toneladas, y fueron trasladadas desde canteras lejanas, lo que muestra la organización y fuerza de su sociedad. Además, trabajaron la cerámica, la escultura en jade y la arquitectura de basamentos ceremoniales. Aunque no se ha descifrado un sistema completo de escritura, los olmecas dejaron glifos tempranos y símbolos que pudieron ser el inicio de tradiciones posteriores. Los olmecas transmitieron a otras culturas conocimientos de arquitectura, religión, arte y organización política. Más tarde, pueblos como los totonacas y huastecos continuaron la tradición, dejando templos, esculturas y rituales que enriquecieron la historia mesoamericana. Con el paso de los siglos, estas sociedades se transformaron o fueron absorbidas por otros poderes, pero su huella permanece viva en las colosales cabezas, que hoy son testigos silenciosos de las raíces más antiguas de México. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a la sala de los mayas. Los mayas fueron una de las civilizaciones más brillantes de Mesoamérica. Su historia se extendió por más de 1500 años, desde el preclásico, 2000 a.C., hasta el posclásico, 1500 después de Cristo, en lo que hoy son Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Belice, Guatemala y Honduras. Su sociedad estaba organizada en ciudades-estado, cada una con su gobernante divinizado, los ajau. En la cima estaba el rey y la nobleza, seguidos por sacerdotes y guerreros. Después, artesanos, campesinos y comerciantes. Cada ciudad funcionaba como un pequeño reino, que a veces se aliaba y otras veces guerreaba con sus vecinos. La economía se basaba en la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y cacao, en tierras de selva mediante terrazas y sistemas de riego. También comerciaban jade, obsidiana, plumas y sal, lo que conectaba a los mayas con otras regiones de Mesoamérica. Su religión era compleja y estaba ligada al tiempo y al cosmos. Veneraban a deidades como Itzmaná, señor del cielo y creador, y Chac, dios de la lluvia. Para ellos, el mundo era cíclico y los sacrificios humanos aseguraban el equilibrio entre los dioses y los hombres. En esta sala también está la réplica de la tumba de Pacal, el gran gobernante de Palenque. Pacal fue enterrado con una famosa máscara de jade y muchas joyas que acompañaron su viaje al inframundo. Se expone la máscara y una reconstrucción de su cámara funeraria para mostrar cómo fue aquel rito real. Esa imagen resume la importancia del linaje y la idea maya de la trascendencia. Puedes encontrar reproducciones de murales tipo Bonampak, pinturas que narran escenas de la corte, la guerra, músicos, sacrificios y rituales con realismo sorprendente. Esas pinturas nos permiten leer la vida cotidiana y ceremonial de la élite maya. Muchas de ellas fueron reproducidas para el museo, para conservar y mostrar su valor. En la explanada se destaca la reproducción del edificio 2 de Xochop. Este portal simboliza entrar al mundo sagrado. Cruzar la boca era penetrar en el templo y simbólicamente en el inframundo. El edificio original está en Campeche y el museo conserva una réplica a tamaño real de su fachada, precisamente para que podamos apreciar el impacto visual y religioso que tenían. En cuanto a su cultura material, los mayas fueron maestros en la arquitectura. Levantaron ciudades como Tikal, Palenque, Uxmal y Chichén Itzá. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, uno de los más complejos del continente, y crearon calendarios de gran precisión, capaces de predecir eclipses y movimientos celestes. Los mayas no desaparecieron, se transformaron y hasta hoy siguen siendo un pueblo vivo, con una herencia que forma parte esencial de la identidad mexicana. Esta sala está dedicada a las culturas de Occidente. En la región occidental de México, que abarca principalmente Jalisco, Nayarit, Colima y Zacatecas, florecieron culturas, desde el preclásico medio hasta el clásico tardío, del año 200 a.C. y 900 después de Cristo. Estas sociedades se asentaron en valles fértiles, llanuras y costeras, adaptando su vida a la agricultura, al comercio fluvial y terrestre.
Su organización social combinaba jefes locales con artesanos especializados y agricultores. Su economía se basaba en maíz, frijol y chile, complementada con caza, pesca y comercio de cerámica, conchas, jade y obsidiana. Muchos pueblos pagaban tributos a sus líderes, consolidando la jerarquía y poder regional. La religión giraba en torno a deidades relacionadas con la fertilidad, la lluvia y el sol, y los rituales incluían ofrendas de alimentos y en algunos casos figuras humanas en miniatura. Entre sus contribuciones destacan las esculturas de barro de figuras humanas y animales, muchas de gran realismo y expresividad, y las vasijas policromadas, que muestran escenas de la vida cotidiana y ritual. Su arte y arquitectura influyeron en regiones vecinas y dejaron un legado que podemos ver hoy en las tradiciones y artesanías del occidente mexicano. Aunque estas culturas fueron absorbidas o transformadas con el tiempo por la llegada de nuevos grupos, su influencia perdura, recordándonos la diversidad y la riqueza de las sociedades antiguas de Occidente. Finalmente, llegamos a la última sala de la planta baja, norte, que abarca Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y parte del Bajío. Florecieron culturas que habitaron la región desde el preclásico medio hasta el posclásico, 200 a.C. y 1400 después de Cristo. La organización social era menos jerárquica que en Mesoamérica Central. Existían jefes locales, artesanos y agricultores, pero también grupos nómadas o seminómadas. Su economía combinaba agricultura, caza y recolección, cultivando maíz, frijol y calabaza y complementando su alimentación con animales y plantas silvestres. El comercio era limitado, pero intercambiaban obsidiana, conchas y productos locales con otras zonas. En la religión, rendían culto a fuerzas de la naturaleza, el sol, la lluvia y los ancestros, y realizaban rituales de fertilidad y protección de la comunidad. Entre sus contribuciones materiales destacan las cerámicas decoradas, los artefactos de piedra y madera, las esculturas zoomorfas y antropomorfas, que reflejan la vida cotidiana y sus creencias. Aunque estas culturas no construyeron grandes ciudades como en el centro de México, su legado persiste en la diversidad cultural y en las tradiciones de los pueblos del norte. Con el tiempo, muchas de estas comunidades fueron absorbidas o desplazadas por migraciones posteriores, pero su ingenio y adaptabilidad siguen siendo un testimonio de la riqueza de las culturas del norte de México. Cerramos nuestro recorrido en la planta alta. En el segundo nivel, el museo se transforma en un puente hacia el presente. Aquí las vitrinas no hablan de culturas desaparecidas, sino de pueblos que siguen vivos, creando, celebrando y defendiendo sus tradiciones. Son salas que recorren la diversidad indígena de México con más de 6,000 piezas que revelan su cosmovisión, su arte y su vida cotidiana. Los objetos que se observa no son objetos antiguos, son herramientas textiles, instrumentos musicales y utensilios domésticos que muestran cómo estas comunidades mantienen su identidad en el mundo moderno. Cada vitrina cuenta una historia, los rituales que aún practican, los alimentos que cultivan y preparan, los trajes tradicionales que lucen en celebraciones y el arte que sigue inspirando creatividad y resistencia. Podemos ver máscaras ceremoniales, cerámica, bordados y objetos de uso diario, que reflejan la profunda conexión de estas comunidades con la naturaleza y con sus ancestros. Cada pieza nos habla de valores como la solidaridad, la transmisión del conocimiento y el respeto por la tierra. La sala muestra cómo los objetos indígenas se adaptan a los cambios, combinando tradición y modernidad. Algunos continúan sus festivales antiguos, mientras que otros participan en ferias, exposiciones y proyectos educativos para enseñar a nuevas generaciones sobre su herencia cultural. Este recorrido nos recuerda que la historia de México no terminó en el pasado. Los pueblos indígenas están vivos, están activos y sus voces siguen construyendo la identidad del país. Cada vitrina es un testimonio de la resiliencia y creatividad que nos invita a valorar y reconocer la riqueza cultural que todavía palpita en todo México. Aún nos
pasos del Museo de Antropología se encuentra el Museo Tamayo, nuestra última parada de la sección 1 del Bosque de Chapultepec. Hoy te llevo a uno de los museos más importantes del arte contemporáneo en México y en el mundo, el Museo Tamayo, ubicado en el corazón del Bosque de Chapultepec, exactamente en el Paseo de la Reforma, esquina Gandhi, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Llegar es muy fácil, toma el Metrobús línea 7 y bájate en la estación Gandhi. Cuenta con estacionamiento disponible de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El precio del boleto para el auto son 65 pesos. El estacionamiento está sujeto a disponibilidad. No hay valet parking. Puedes visitar el museo de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los lunes permanecen cerrados. El costo de la entrada general es de 90 pesos. La entrada es gratuita para menores de 13 años, estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente. Además, los domingos la entrada es libre para todo el público. El museo cuenta con rampas y elevadores para facilitar el acceso. Si necesitas silla de ruedas, puedes solicitarla en recepción presentando una identificación oficial. Rufino Tamayo, pintor y muralista originario de Oaxaca, nació el 26 de agosto de 1899. Es considerado uno de los artistas plásticos más importantes de México y reconocido internacionalmente. Comenzó su carrera artística a los 20 años y fue un innovador constante con una obra que combina simbolismo, colores sobrios, sensualidad y una mirada profundamente mexicana con una dimensión universal. Su estilo se alejó del arte político de su época, marcando el inicio del movimiento conocido como la Ruptura. A pesar de sus orígenes humildes en Oaxaca, logró trascender y consolidarse como un gran artista mundial. Su dualidad lo llevó a combinar raíces profundas en el arte popular y prehispánico con una sólida voluntad de apropiarse de la vanguardia internacional. En 1934 contrajo matrimonio con Olga Flores Rivas, con quien permaneció unido alrededor de 65 años. En 1950, junto con Rivera, Siqueiros y Orozco, representó a México en la Bienal de Venecia, evento que marcó un parteaguas para el arte nacional y le abrió puertas en Europa. Si te interesa conocer más sobre el arte, no te pierdas el recorrido que grabé en el Museo Nacional del Arte, mejor conocido como MUNAL, y en el Palacio de Bellas Artes. El Museo Tamayo fue inaugurado el 29 de mayo de 1981, resultado de la iniciativa de Rufino Tamayo y Olga. Una de las razones por las cuales Rufino Tamayo insistió en que el museo estuviera en la primera sección del Bosque de Chapultepec fue porque quería beneficiarse del flujo natural del público que circula diariamente. Fue diseñado por los arquitectos Abraham Zabludowski y Teodoro González de León, quienes se inspiraron en elementos prehispánicos y coloniales para crear una obra maestra de la arquitectura contemporánea, galardonada ese mismo año con el Premio Nacional de Arquitectura. El museo fue concebido como un espacio abierto al arte contemporáneo internacional, pero también como un lugar de reflexión, interacción social y educación artística. Rufino Tamayo no quiso que el museo estuviera dedicado exclusivamente a su obra, sino al desarrollo y difusión del arte contemporáneo internacional. El museo alberga más de 300 obras de arte moderno y contemporáneo donadas por Rufino y Olga Tamayo. Entre las piezas más emblemáticas se encuentran obras representativas del surrealismo, expresionismo abstracto y el arte latinoamericano contemporáneo. El museo también conserva obras clave de Tamayo como retratos, naturalezas inanimadas y obras que reflejan su interés por el arte popular mexicano. La segunda sección del Bosque de Chapultepec fue inaugurada en 1964. Fue pensada para la recreación y el deporte. Sus atractivos principales son los siguientes: el Cárcamo de Dolores. Arte, ingeniería y memoria se entrelazan en este espacio que alguna vez abasteció de agua a la Ciudad de México. Hoy, convertido en sala interactiva, nos invita a mirar el pasado y repensar el futuro del agua. El museo se encuentra ubicado en la avenida Rodolfo Neri Vela. Para llegar, puedes tomar la línea 7 del metro y bajarte en la estación Constituyentes. Desde ahí, cruza el anillo periférico por el puente peatonal más cercano para ingresar a la segunda sección del bosque. Puedes visitarlo de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general cuesta 38 pesos. Menores de 12 años, docentes y estudiantes pagan 18 pesos. Y es entrada libre a menores de 3 años,
personas con credencial del INAPAM y personas con discapacidad. El boleto incluye acceso al Museo de Historia Natural y al Cárcamo de Dolores el mismo día de su visita. La historia del Cárcamo comienza en 1951, al concluir su construcción tras 9 años de trabajo. Fue el cierre del sistema Lerma, una obra titánica que llevó el agua desde el Valle de Toluca hasta la capital, atravesando la Sierra de las Cruces con un túnel de 2.5 metros, pensado para más de 1 millón de habitantes. El Cárcamo fue concebido como un espacio integral donde arte, tecnología y cultura se unieron. Ricardo Rivas, Diego Rivera y Eduardo Molina imaginaron un recinto que distribuyera agua y celebrara su valor simbólico. El conjunto incluye el edificio funcionalista con guiños mesoamericanos, el mural subacuático, la fuente de Tlaloc y en tiempos recientes la cámara Lambdoma y los jardines de Alberto Calach. El edificio, obra de Ricardo Rivas, es un ejemplo del funcionalismo con inspiración mesoamericana. Sus 4 gárgolas en forma de Quetzalcóatl evocan la fuerza de los dioses del agua. Las columnas y muros enmarcan un espacio central consagrado a la diosa agua. En su interior, la bóveda amplificaba el sonido del agua que corría desde Lerma. Más que un edificio, el Cárcamo es un monumento al esfuerzo humano que hizo posible que el agua llegara a la ciudad. En la entrada, una placa recuerda a los trabajadores que perdieron la vida en la construcción. En este templo del agua, Diego Rivera pintó el mural El agua, origen de la vida, concebido como un mural subacuático. Cubría las paredes y el piso del tanque por donde ingresaban las aguas del Lerma. Rivera lo imaginó como un puente entre la máquina, el edificio hidráulico y la sociedad que se beneficiaba de ella. Comenzamos con la primera sección. Diego Rivera retrata aquí a los ingenieros, técnicos y trabajadores que hicieron posible el sistema hidráulico del río Lerma. Reunidos frente a planos, representaban el conocimiento aplicado, la voluntad colectiva y el esfuerzo humano que permitió llevar agua a la ciudad. Justo debajo, las fórmulas químicas como el hidróxido de sodio, calcio y amonio nos hablan del proceso de purificación. Rivera nos recuerda que detrás del agua hay ciencia, técnica y transformación, una alquimia moderna que convierte el líquido vital en vida compartida. Si avanzamos hacia el centro del mural, Diego pinta una figura femenina con los brazos abiertos. Es la Madre Tierra, símbolo de fertilidad y origen. Su cuerpo está hecho de agua, raíces y vida, como si gestara el mundo entero. En la parte superior derecha vemos escenas de cuidado y crianza, mujeres con niños, gestos de armonía con la naturaleza. Debajo, reptiles, peces y anfibios, que representan las primeras formas de vida que surgieron del agua según la teoría evolutiva de Oparin. Y arriba a la izquierda, el trabajo humano, figuras que luchan, construyen y transforman. En la tercera parte se muestran figuras armadas con herramientas y símbolos de resistencia. Representan la lucha social, el esfuerzo por conquistar el agua como derecho colectivo. Al centro, 2 manos sostienen el agua que fluye hacia el túnel. Es el corazón del mural. A la derecha, trabajadores con picos y rostros solidarios nos recuerdan que el progreso nace del esfuerzo compartido. En la base del mural se representa el origen microscópico de la vida, bacterias, algas, protozoos, etc. Estas formas primitivas surgieron en el agua. Con ellas comenzó la evolución. Aquí el arte se convierte en biología. Todo lo vivo nace en lo invisible. Frente a mí está la placa que honra la obra hidráulica que trajo agua potable a la Ciudad de México entre 1942 y 1951. Finalmente, en la cuarta parte del mural, en la parte izquierda, Diego pinta a su hija Ruth nadando y a otra persona bañándose para mostrar que el agua es esencial para la vida. En el centro, un mono con cuerpo humano no es un animal, sino el humano primitivo en transición, el hombre nuevo que surge gracias al conocimiento. La mujer que recibe el agua de otro representa herencia y comunidad. El agua se entrega como la vida, la cultura y el aprendizaje. Los peces, reptiles y plantas acuáticas celebran la biodiversidad y la evolución. Todo nace en el agua, lo humano, lo animal y lo vegetal. Todo es una interconexión y transformación constante. Este es uno de los 2 murales subacuáticos que hizo Diego. El otro se encuentra en el Museo Gaya. Si quieres ver el recorrido completo que grabé en ese lugar, te dejo el video en la descripción. La cámara Lambdoma es una instalación sonora creada por Ariel Gusick que devuelve la voz al agua del Cárcamo. La obra usa sensores para convertir el flujo del agua, viento, lluvia, nubes e incluso movimientos sísmicos en señales musicales. Se activa el órgano de armónicos y subarmónicos empotrado en los muros y un tablero visible para el público. Inaugurada en 2011, la cámara convierte al Cárcamo en un instrumento vivo, donde la naturaleza misma interpreta su propia sinfonía.
Al exterior, sobre un espejo de agua, se encuentra la monumental fuente de Tlaloc. Tlaloc, dios mexica de la lluvia, emerge con rostro prominente, ojos grandes y colmillos de jaguar. Su figura monumental de 100 metros está hecha con mosaico de piedra y azulejo. Rivera fusiona mitología prehispánica con ingeniería moderna. Tlaloc es el protector del agua, símbolo de abundancia y memoria ancestral. En una mano sostiene una mazorca de maíz, en la otra 4 semillas que devuelve a la tierra. Es un dios que da y que exige, guardián de la fertilidad y del agua. En el mosaico aparece la palabra Totopamitl, que viene del náhuatl, totopo, tostado, amitl, papel. Era una tortilla ritual ofrecida a los dioses. Rivera lo integra como homenaje a las culturas originarias, donde el agua y el maíz son vida, alimento y cosmovisión. Ahora observamos el mural exterior. A la izquierda, vegetación que nace del agua. Al centro, un anfibio azul que lanza un flujo que atraviesa montañas. A la derecha, un águila bebe del agua, símbolo solar y nación que se nutre del ciclo acuático. Pasamos a los mosaicos y el agua que los cubre. El agua cubre parcialmente la escultura, creando reflejos que cambian con la luz. Tlaloc vive en ese espejo líquido. Los mosaicos de piedra y azulejo forman parte de patrones de serpientes, vegetación, animales y palabras en náhuatl. Narran el viaje del agua, de la montaña a la ciudad, entre mitología y ecología. Diego Rivera diseñó la fuente para ser vista desde el cielo, como una ofrenda visual al agua. La fuente mide 100 metros, hecha con piedra, concreto y azulejo. Restaurada en 2010, recuperó su cromatismo original. Tlaloc tiene 2 rostros. Uno mira al cielo con nariz de serpientes entrelazadas, ojos de chalchihuite y colmillos de jaguar, y el otro mira al Cárcamo evocando el cerro de Chapultepec. Rivera imaginó este lugar como un templo del agua. Por ello, el mural subacuático se llama El agua, origen de la vida en la tierra. Tanto en el mural y en la fuente se pueden encontrar sapos, ya que Diego Rivera se autorretrataba como uno. Décadas después de la construcción del Cárcamo, en 2010, el arquitecto Alberto Calach completó el conjunto con una plaza en forma de pirámide ágora, rodeada de taludes verdes que funciona como foro al aire libre para 700 personas. Su diseño retoma la tradición mesoamericana de los espacios ceremoniales y la transforma en un lugar contemporáneo de encuentro, donde la naturaleza, arquitectura y cultura dialogan en armonía. Desde ahí se observa el Cárcamo en toda su magnitud. Es un espacio donde arte, agua y naturaleza se encuentran en equilibrio. A 5 minutos del Cárcamo se encuentra el Museo Jardín del Agua. Su relato comienza con los aztecas, ingenieros magistrales que levantaron acueductos, canales y chinampas para sostener una gran población. Continúa con la época virreinal, cuando los españoles introdujeron nuevas tecnologías que se mezclaron con la infraestructura indígena, creando un sistema híbrido que dio forma a la ciudad. Diseñado por Ricardo Legorreta, este espacio recuerda que el agua es herencia, identidad y futuro. Hoy permanece cerrado. Chapultepec es más que un bosque, es un testigo de nuestra historia. Suscríbete para no perderte los próximos recorridos por la Ciudad de México. Nos vemos en la próxima aventura.